Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde continuamos con la lectura de la Palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a comenzar un nuevo libro, el libro de Marcos. Estaremos leyendo los 3 primeros capítulos. También estaremos recordando lo que leímos el día de ayer por medio de unos pequeños resúmenes, pero primero vamos a orar para presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias, la honra y la gloria por permitirme venir delante de tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, porque es un maravilloso privilegio que tenemos a leer tu palabra. No porque seamos nosotros muy voluntariosos, sino porque está en tu voluntad que así sea. Además, has puesto en nuestro corazón el querer y hacer leer tu santa palabra. Y para tu honra, Padre amado, estamos haciendo lo que está en tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos permites cada día conocer un poco más el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, para que podamos valorarlo, podamos respetarlo y podamos responder adecuadamente como tiene que ser, con un corazón dispuesto a poner por obra lo que está escrito en tu palabra, a practicar la misericordia, la justicia y la fe, que es lo que nos pide tu santa palabra. Ayúdanos, amado Padre, por medio del Espíritu Santo en esta lectura, a seguir conociendo un poco más lo que está escrito en tu palabra de forma correcta, para que podamos ponerlo por obra y así llegar al camino al reino de los cielos, que es el deseo de nuestro corazón. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Ayer leímos los 2 últimos capítulos del libro de Mateo. En el capítulo 27 leímos que Jesús es llevado ante Pilato, condenado a muerte y crucificado. Después de su muerte es sepultado y se colocan guardias para que custodien su sepulcro. En el capítulo 28 leímos acerca de la resurrección de Cristo. Resucita al tercer día y se aparece a sus discípulos. Les da la gran comisión enviándolos a hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia a partir del capítulo 1 del libro de Marcos. Seguiremos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. San Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego, el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre,
Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Un hombre que tenía un espíritu impuro. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen?». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Jesús sana a muchos enfermos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo: «Si quieres puedes limpiarme». Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. San Marcos 2. Jesús sana a un paralítico. Después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: «¿Por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces él se levantó, y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Llamamiento de Leví. Después volvió a la orilla del mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose lo siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos,
porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar». Los discípulos arrancan espigas en sábado. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?». Pero él les dijo: «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban?». También les dijo: «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». San Marcos 3. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano, y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les preguntó: «¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. La multitud a la orilla del mar. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, para evitar que la multitud lo oprimiera, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía para que no lo descubrieran. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo entregó. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían: «Está fuera de sí». Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les hablaba en parábolas: «¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, solamente así podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. La madre y los hermanos de Jesús. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. Antes de comenzar con el resumen de lo que hemos leído, vamos a hablar un poquito de Marcos. Marcos, también llamado Juan Marcos, es discípulo de Pedro. Se cree que su evangelio recoge las enseñanzas y experiencias de Pedro. El Evangelio de Marcos es reconocido por su estilo breve y directo, centrado en las acciones de Jesús más que en sus discursos. Fue escrito para la audiencia romana entre los años 60 y 70 después de Cristo. Se considera el Evangelio más antiguo. En el primer capítulo, Marcos introduce a Jesús y su ministerio, destacando su autoridad y su misión como Hijo de Dios. En el capítulo 1 vemos que Marcos comienza su evangelio presentando a Juan el Bautista y su mensaje de arrepentimiento. Juan es descrito como el precursor de Jesús, cumpliendo las profecías tanto de Isaías como de Malaquías. Estos anunciaban que llegaría un mensajero que prepararía el camino del Señor. Juan predica en el desierto y bautiza a muchos en el Jordán, pero deja claro que después de él viene alguien mucho más poderoso que él, y que bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 1 al 8. Marcos ahora relata el bautismo de Jesús en el Jordán y cómo el Espíritu Santo descendió sobre el Señor como paloma, y también la voz que se escuchó desde el cielo que declara que es el Hijo amado de Dios. Luego Marcos relata la tentación de Jesús por Satanás. Durante 40 días estuvo entre animales salvajes y fue servido por ángeles, dice Marcos. Versículos 9 al 13. Después del arresto de Juan el Bautista, Jesús comienza a predicar en Galilea, proclamando el reino de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe. Aquí Jesús llama a sus primeros discípulos, que fueron Simón, que también es conocido como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Todos eran pescadores que dejaron todo, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Versículo 14 al 20. Jesús llega a Capernaum y enseña en la sinagoga, donde sorprende a todos por su autoridad en la enseñanza y por los milagros que hacía. Liberó a un hombre de un espíritu impuro y su fama se extendió rápidamente. Versículo 21 al 28. Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, que eran hermanos, donde la suegra de Simón, también llamado Pedro, tenía fiebre, y Jesús la curó. Al atardecer le llevan muchos enfermos y poseídos de demonios. Jesús sana y expulsa a estos espíritus malignos. Versículo 29 al 34. Por la mañana Jesús se había retirado a orar. Cuando los discípulos lo encontraron, Jesús les expresó el deseo de ir a predicar a otros pueblos porque a eso había venido. Luego va por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a demonios. Jesús muestra su necesidad de orar y su compromiso con su misión. Versículo 35 al 39. Un hombre con lepra se acercó a Jesús y le rogó que si es su voluntad lo limpie. Jesús tuvo compasión y lo tocó y sanó instantáneamente. Jesús le pidió que no lo cuente a nadie, pero que sí vaya al sacerdote y presente la ofrenda que según la ley de Moisés tenía que hacerlo. Sin embargo, el hombre no pudo contenerse y divulgó lo sucedido, provocando aumentar la fama de Jesús y que a donde iba le perseguían grandes multitudes que venían de todas partes. Versículo 40 al 45.
En el capítulo 2 del libro de Marcos, Marcos sigue mostrando a Jesús en acción, confrontando las necesidades físicas y espirituales de las personas, así como las normas y tradiciones religiosas de los fariseos. Estando Jesús en Capernaum, un grupo de amigos lleva a un paralítico a Jesús. Como no pudieron entrar por la puerta porque había demasiada gente, bajaron al paralítico en su camilla por el techo. Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico que sus pecados le han sido perdonados. Los escribas que estaban ahí piensan que está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, para demostrar su autoridad, le dijo al paralítico: levántate y toma tu camilla. Y así lo hizo. Versículo 1 al 12. Jesús pasa frente al lugar donde recaudan los impuestos y llama a Leví para que lo siga. Este Leví también es conocido como Mateo. Leví dejó todo y le siguió. Más adelante Jesús cenó en casa de Leví junto a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Cuando es cuestionado por los fariseos, Jesús responde que vino a llamar a pecadores y no a justos. Se evidencia el enfoque diferente que tenía Jesús y los fariseos en cuanto a los pecadores. Versículo 13 al 17. Algunos preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos. Jesús les da la respuesta que se resume en que ayunar tiene un tiempo y un lugar, y ese no era el momento. Versículo 18 al 22. Y aquí Jesús les da un discurso de lo nuevo y lo viejo, donde muestra que cambia la ley por la gracia. Un sábado Jesús y sus discípulos estaban pasando por el campo y sus discípulos arrancaron espigas y comieron. Los fariseos los acusan de violar el sábado. Jesús responde recordando cómo David y sus hombres comieron los panes de la proposición que no estaba permitido para ellos, solamente para los sacerdotes. El día de reposo tenía la intención de servir al hombre y no al revés, dice Jesús. Y además dice Jesús que el Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. Por lo tanto, no estaba siendo ofendido por las acciones de sus discípulos. Jesús deja claro que la necesidad humana es más importante que los rituales religiosos. Versículo 23 al 28. El capítulo 3 del libro de Marcos resalta las confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos, su autoridad en la sanación y su llamado a los 12 apóstoles. Jesús entra a la sinagoga y un hombre con la mano seca estaba allí. Los fariseos observan a ver si lo sana en sábado. Esto era para acusarlo. Jesús, conociendo los pensamientos de los fariseos, con ira y con tristeza por la dureza de su corazón, sana al hombre. Los fariseos comienzan a planear cómo destruir a Jesús. Versículo 1 al 6. Salió Jesús y se retiró con sus discípulos al mar, para que la gente que lo seguía no lo oprima. Jesús sigue sanando y liberando a gente de espíritus inmundos. Estos espíritus los reconocen como Hijo de Dios y además lo gritaban, pero Jesús les ordenaba que no lo digan. Versículos 7 al 12. Jesús sube a un monte y llama a 12 hombres que estarían con él y a quienes él enviaría a predicar y a expulsar demonios. Entre estos 12 hombres se incluía a Judas Iscariote, el que luego lo traicionaría. Versículo 13 al 19. Cuando Jesús regresa a la casa donde se estaba quedando, una multitud se reúne de nuevo que ni siquiera pudo comer. Sus familiares quisieron llevárselo de nuevo a su pueblo porque decían que estaba fuera de sí. Pensaban que se había convertido en un fanático religioso y no comprendían su misión. Versículo 20 al 21. Mientras tanto, los fariseos y escribas acusan a Jesús de estar poseído por Belcebú y expulsar demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús responde con parábolas diciendo que un reino dividido no puede mantenerse y que él está atando a Satanás para liberar a los cautivos. Luego advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Atribuir el poder del Espíritu Santo a Satanás es un pecado muy grave. Versículo 22 al 30.
Mientras Jesús está enseñando, su madre y sus hermanos llegan y querían hablar con él. Cuando informan a Jesús que su madre y sus hermanos lo están esperando, responde que su verdadera familia son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, indicando que la relación espiritual es más importante que los lazos biológicos. Versículo 31 al 35. Y así terminamos con la lectura del día de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor por ayudarnos a comenzar un nuevo libro. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Quiero darte hoy, Señor, las gracias, la honra y la gloria por la presencia del Espíritu Santo en esta lectura, por habernos permitido venir a leer tu santa palabra, quitando todo tipo de obstáculo, todo tipo de impedimento, todo tipo de distracción. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, y porque es tu voluntad leemos tu palabra todos los días. Te rogamos, amado Padre, que nuestro corazón abrace tu palabra, la mantenga y la ponga por obra. También te rogamos, Señor, fortalécenos para divulgar tu mensaje santo, cómo Cristo sufrió por nuestros pecados y qué es lo que debemos hacer nosotros para corresponder a ese sacrificio. Aunque jamás llegaríamos a ese nivel, pero tú nos pides que hagamos algo y está escrito en tu palabra lo que debemos hacer. Ayúdanos, tanto a mí como a las personas que compartamos este mensaje. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que está escrito en tu palabra. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas para que volvamos el día de mañana, continuar leyendo tu santa palabra, continuar conociéndote y que todo obstáculo sea quitado desde hoy, te lo pedimos. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.